Hi everybody, this is Mike. Welcome to the ultimate guide you will ever need in order to fully understand what's the Common European Framework of Reference for Languages. Hola a todos, soy Mike. Bienvenidos a la guía definitiva que vas a necesitar para entender de qué se trata el Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. El Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas o para las lenguas, las iniciales es el MC. Esto es un estándar, básicamente. Es un estándar que ha sido utilizado ampliamente para poder evaluar la competencia lingüística de una persona en diferentes idiomas, no solamente el inglés. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es, vamos a hablar acerca de esto, especialmente porque varias veces a mí me han hecho preguntas con respecto a cuánto se demora uno en adquirir un nivel, qué debería aprender uno un nivel, etcétera, etcétera. Les recuerdo a manera de disclaimer que ya esto yo lo he repetido muchas veces. Yo no soy un profesor certificado. Yo no soy un profesor oficialmente certificado, pero llevo ya varios años estudiando el idioma. He estado estudiando inglés y español, lo cual me permite pues tener cierto conocimiento y cierta manera de poder explicar y llevarles a ustedes, traerles a ustedes este tipo de recursos de aprendizaje. Pero esto del marco común europeo de referencia para los idiomas sí que tiene que ver con situaciones de certificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar un poquito de historia. El marco común europeo de referencia. Esto fue desarrollado por el Consejo de Europa. Es relativamente nuevo porque esto fue alrededor de los años 90. Esta idea de establecer este marco común ya había surgido décadas antes, sobre todo para poder evaluar competencias de lingüísticas en Europa, pero ya había sucedido antes, pero realmente se vino a desarrollar en la década de los 90. Hacia los 60, los 70, el Consejo de Europa empezó a investigar formas en las cuales ellos podían promover el aprendizaje de idiomas en toda Europa para poder fomentar el entendimiento y la cooperación entre todos los países. Ellos fueron gestando poco a poco el proyecto hasta que tuviera cierta coherencia y conformidad con los sistemas de enseñanza y los sistemas de evaluación de idiomas. Esta creación formal del MCR se da gracias a un trabajo colectivo de especialistas en pedagogía, especialistas en lingüística, que básicamente estaban buscando hacer un estándar de la descripción de competencias lingüísticas. Ya más adelante hablamos acerca de esto. Ese primer borrador del MCR se presentó hacia los más o menos 1996 y fue publicado oficialmente en el 2001, es decir, 23 años atrás. El marco común europeo de referencia tiene tres objetivos principales. Me disculpan si hay un poquito de ruido de fondo, pero bueno, a veces es casi que imposible. Espero que esto no nos distraiga del tema. El primer objetivo es proporcionar una base común para la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas. Ese es básicamente el primer objetivo. Y esto en toda Europa, porque el objetivo era básicamente en Europa. Esto se ha generalizado a otros países, pero de allí viene. El segundo objetivo es facilitar la movilidad de las personas entre países, al poder tener una referencia común sobre el dominio de los idiomas, ya sea para situaciones de vivienda, de trabajo o de educación, con respecto a la migración, obviamente todo esto. Y el tercer objetivo es promover una cohesión social y un entendimiento mutuo mediante pues la mejora de la comunicación entre los hablantes de los diferentes idiomas que existen. Básicamente de eso se trata. Um, Además de poder estandarizar los niveles de competencias lingüísticas, el propósito del MCR es poder orientar la creación de materiales didácticos y poder fomentar el diseño de programas educativos para que podamos tener formas y recursos en los cuales los estudiantes y los educadores establezcan metas claras y que se puedan comparar y que puedan ser fácilmente evaluadas. Un nivel de competencia lingüística básicamente es una forma de medir qué tan bien una persona entiende y maneja su idioma, ¿sí? Son las habilidades que se tienen en el idioma en cuanto al habla, a la escucha, a la lectura y la escritura, básicamente. Esas son las competencias. ¿Cómo funciona este marco? Básicamente establece 6 niveles organizados en 3 bloques. Los bloques son el usuario básico, el usuario independiente y el usuario competente. Son esos 3 bloques. Cada usuario tiene dos subniveles. El usuario básico tiene el nivel A1 y el A2.
el usuario independiente tiene el B1, el B2 y el usuario competente viene el C1, C2, siendo A1 el más bajo y C2 el más alto. El A1, en términos generales, el A1 es un usuario que puede comprender y utilizar expresiones familiares y cotidianas de uso muy frecuente. Buenos días, buenas tardes. Y de esta manera puede tener una interacción muy básica. El usuario A2 ya puede comprender frases y expresiones de uso más frecuente en áreas que tengan una relevancia inmediata y puede comunicarse para expresar y definir tareas simples. Ya los usuarios B1 y B2, el B1 puede comprender puntos principales de textos claros en cuanto a lectura, tratar con la gran mayoría de situaciones en contexto general básico. El B2 puede comprender textos complejos, expresar opiniones sobre temas diversos ya con cierta fluidez. El C1 puede comprender textos complejos y expresarse con fluidez y espontaneidad en muchos temas. Y el C2 ya tiene un dominio completo del idioma, es capaz de comprender y expresarse en contextos ya sea académicos, profesionales, etcétera, etcétera. Es un nivel más alto. Cada uno de estos niveles describe detalladamente competencias en las 4 habilidades lingüísticas, de nuevo, que estas son comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, es decir, hablar, escribir, escuchar y leer, ¿sí? Se puede pensar que el MCR con estos niveles sería como el único método que existe para medir estas competencias lingüísticas, pero no es así. Este no es el único estándar que existe porque hay otros estándares para hacer mediciones, solo que este es ampliamente conocido a nivel mundial. Hay otros sistemas que son, aquí tengo una lista, tengo el ILR, que es el Interagency Language Roundtable, que es utilizado principalmente en Estados Unidos, especialmente en el ámbito gubernamental. Tenemos el ACTFL, que es el American Council on the Teaching of Foreign Languages, que es muy popular en los Estados Unidos. Clasifica las competencias en Novice, Intermediate, Advanced y Superior, con ciertos subniveles. Clasificaciones diferentes. Y el CLB, que es el Canadian Language Benchmarks, que es utilizado en Canadá y especialmente después para determinar competencias en idiomas en contextos de inmigración. Ahora, el MCR tiene una ventaja sobre los otros sistemas, porque el MCR es compatible con múltiples idiomas, no es solamente para el inglés. Yo puedo estar hablando acerca de chino, francés, alemán, otros idiomas, y es un referente muy bueno y muy común para universidades, para programas de intercambio, para instituciones, para trabajo en todo el mundo, debido a esa compatibilidad. Su uso en inglés es frecuente, obviamente, lo escuchamos mucho en inglés, pero pues lo vemos para evaluar otros idiomas, español, francés, alemán, italiano, chino, ya como lo había mencionado, y facilita la comparación de los niveles de competencia lingüística entre los diferentes idiomas. Esto permite que cada persona tenga un marco común, por eso se llama el marco común de referencia. Cuando hablamos de un curso que nos lleva desde el A1 hasta el C2, si el curso está diseñado para cumplir estos niveles, que cumpla con los estándares del MCR, cubre una gama bastante amplia de competencias. Y vamos a hablar un poquito de eso. El usuario básico, el usuario independiente y el usuario competente, como ya lo habíamos mencionado, son los diferentes tipos de habilidad. Entonces, si tenemos el usuario básico, que es A1, A2, vamos a hablar del principiante, que sería el A1. Las competencias del A1 son comprensión y uso de expresiones. Eso sí que lo voy a leer acá porque es básicamente el texto guía, ¿no? Comprensión y uso de expresiones cotidianas y frases básicas para satisfacer necesidades inmediatas. Una interacción simple si el interlocutor habla despacio y con claridad. Los contenidos son vocabulario esencial en saludos, números, colores, días de la semana, nacionalidades, ocupaciones y lugares comunes. La gramática básica es presente simple, artículos, posesivos, adjetivos básicos, estructuras simples para hablar de gustos y preferencias. Y las habilidades de comunicación serían hacer preguntas y responder sobre información personal, hablar de gustos y rutinas. Ojo con esto, el tiempo estimado para este nivel son entre 100 y 150 horas. Ahora, el A2, que es elemental, dentro del mismo usuario básico, las competencias son comprensión y uso de expresiones y frases relacionadas con áreas de importancia inmediata, capacidad para realizar intercambios sencillos y describir el entorno básico.
Los contenidos serían vocabulario empleado de tiendas, alimentos, familia, clima, partes del cuerpo, tiempo libre. La gramática sería el pasado simple, adverbios de frecuencia, comparativos y superlativos y presente continuo. Y las habilidades de comunicación sería describir eventos pasados, expresar deseos y necesidades y dar instrucciones sencillas, con un tiempo estimado entre 150 y 200 horas. ¿Cuáles son las características de este usuario básico A1 a 2? Tiene una comprensión limitada del idioma. Es capaz de participar en conversaciones sencillas, pero con un vocabulario y gramática básicos. A menudo depende de frases que son memorizadas y estructuras simples. Y es ideal para conversaciones que involucran intercambios sociales cotidianos o situaciones prácticas. Ahora vámonos con el usuario independiente B1, B2. El B1 sería intermedio. Las competencias serían la capacidad de lidiar con situaciones típicas al viajar a un país de habla inglesa, expresar ideas, opiniones y objetivos en áreas de interés personal. Los contenidos serían un vocabulario ya más amplio en cuanto a emociones, planes, objetivos, situaciones en viajes, temas sociales como familia y trabajo. La gramática ya incluye el pasado continuo con futuros como el will y el going to, condicionales primero y segundo, frases con verbos modales como el should, might y must. Y las habilidades de comunicación, contar experiencias, expresar opiniones y dar razones, describir metas personales y sociales, con un tiempo estimado entre 200 y 250 horas. El B2, ya intermedio alto, las competencias son capacidad para interactuar con hablantes nativos con un grado de fluidez y espontaneidad. Expresión de ideas complejas en temas abstractos y específicos. Los contenidos serían un vocabulario ya específico en salud, tecnología, medio ambiente, cultura y educación. La gramática avanzada ya expresa, incluye los condicionales tercero y mixto, voz pasiva, formas avanzadas de modales como el must have y el might have. Y las habilidades de comunicación le permiten argumentar, defender opiniones, proponer ideas y negociarlas, interactuar en debates, hablar de temas abstractos, con un tiempo estimado entre 250 y 300 horas. Las características generales del usuario independiente, que es este B1, B2, tiene un buen dominio de situaciones cotidianas y temas específicos, es capaz de expresar opiniones personales y discutir temas variados, puede desenvolverse en el idioma con suficiente facilidad para realizar tareas profesionales o académicas sencillas, y aún presenta algunos errores en la fluidez, pero puede sostener una conversación extensa sin esfuerzos. Y finalmente, el nivel C1 y C2 del usuario competente, el C1 avanzado, las competencias son expresión de ideas y opiniones complejas y detalladas, uso del inglés de forma flexible y efectiva en contextos sociales, académicos y profesionales. Los contenidos incluyen vocabulario especializado en política, economía, literatura y terminología técnica. La gramática incluye formas pasivas avanzadas, condicionales en discurso indirecto, estructuras como las inversiones para el énfasis. Y las habilidades de comunicación incluyen participar en discusiones de alto nivel, expresar matices de significado, realizar presentaciones detalladas, escribir ensayos o informes, con un tiempo estimado de 300 a 400 horas. Y la C2, que sería la maestría, el nivel C2 de maestría, las competencias, la capacidad para comprender y expresarse con fluidez en cualquier situación de forma precisa y con matices sutiles. Los contenidos incluyen un vocabulario técnico y literario ya muy avanzado. La gramática incluye el uso flexible y creativo de todas las estructuras que ya se han visto, expresiones idiomáticas complejas, dominio de distintos registros y estilos, formal e informal. Y las habilidades de comunicación incluyen discutir y debatir, con un control total del lenguaje, escribir artículos, ensayos y textos complejos. Este nivel lleva un tiempo estimado entre 400 y 500 horas. Y las características generales de este usuario competente es que tiene un dominio casi total del idioma, con una precisión gramatical y riqueza léxica. Puede captar y expresar matices y detalles en conversaciones complejas. Está capacitado para utilizar el idioma en situaciones de alto nivel académico o profesional y puede debatir, argumentar y presentar ideas complejas de manera precisa y detallada. Así que eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a lo que se aprendería en un curso que cubre el MCR. Ahora, diferencias entre los usuarios. Por acá me está entrando un mensaje, quitemos esto de acá. Diferencia entre los usuarios. El usuario básico es lo suficiente para manejar una conversación básica y necesidades inmediatas. Es limitado en fluidez y en profundidad. El independiente tiene ya habilidades suficientes para funcionar en el idioma con autonomía. Puede tratar variedad de temas, aunque no con un dominio total. Estamos hablando del B1, B2. Y el C1, C2, que es el competente, ya tiene un dominio casi completo del idioma, lo cual le permite comunicarse con precisión y fluidez en todos los matices y contextos, así sean complejos. Los vocabularios a medida que se avanza se ponen más complejos, de lo más cotidiano a lo más técnico.
Las estructuras gramaticales, los tiempos verbales sencillos y básicos son los principales y al final ya vamos con estructuras mucho más matizadas. La capacidad de comunicación obviamente limitada al principio en contextos muy simples y al final mucho más matizada y abstracta incluso. Y la fluidez y la precisión también están en graduación de bajo a alto. ¿Cuánto tiempo toma entonces realmente completar estos niveles? Entonces, ojo, el tiempo total que se estima varía según el estudiante. Son muchos los factores que influyen. Pero si estamos hablando de un promedio en general, un estudiante requeriría entre 1500 y 2000 horas de estudio para ir de la 1 al C2 desde cero. Siendo A1, A2 entre 100 y 150 horas, A2, B1 de 150 a 200 horas, de B1 a B2 200 a 250 horas, B2 a C1 250 a 300 horas y el C1 a C2 más o menos 300 o más. Ese sería un estimado, pero recuerden, esto varía según intensidad, frecuencia de estudio, exposición al idioma, motivación, contexto en el cual se está aprendiendo el idioma, los métodos, todo esto influye. Y miremos esta tabla, porque esta pregunta me la han hecho muchas veces. Yo he hecho esta tabla para mostrar estudiando determinadas horas por día, tantos días a la semana, durante tantas semanas, cuánto nos demoramos en alcanzar la meta. La meta, si son los 2000 desde cero, estamos hablando, si yo estudio 1 hora por día, 5 días a la semana durante todo el año sin vacaciones ni nada, estaría tardando de ir de A1 a C2 8 años. La manera más rápida sería 8 horas al día, 5 días a la semana, todos los años sin parar y me duraría un año, según esta tabla. O sea que en promedio nos podríamos demorar entre 2 y 3 años de ir desde cero hasta un C2, estudiando un aproximado de 4 horas por día todos los días. Esto nos muestra que la constancia y la disciplina son importantes. Ahora, este marco común dentro de los sistemas de enseñanza, hay que entender que el marco común europeo de referencia no es un examen, es un marco de referencia, sirve de referencia para clasificar y calificar en diferentes exámenes. Y obviamente existen diferentes exámenes que según los métodos nos muestran los niveles alcanzados. Entonces tenemos, por ejemplo, el Cambridge English Qualifications, que está clasificado en diferentes exámenes dependiendo si hacemos una comparativa con el marco común europeo de referencia. Entonces tenemos el Key English Test, que corresponde aproximadamente a un A2, el Preliminary English Test, que equivale más o menos a un B1, el First Certificate in English, que sería un B2, el Certificate in Advanced English, que sería un C1, y el Certificate of Proficiency in English, que sería un C2. ¿Sí? Son los equivalentes. El IELTS, que es el International English Language Testing System, que no se usa directamente no hay una comparativa directa, pero aproximadamente el A1 y el A2 serían las calificaciones más bajas de este test, que sería 1 y 2. El B1 sería correspondiente más o menos a un 4 o un 5, el B2 más o menos a un 5.5 o a 6.5, el C1 del 7 al 8 y el C2 del 8.5 al 9. Entonces recuerden que esto es un marco de referencia, no un examen, no que le estoy diciendo es que este es el examen que usted va a tomar. Otros exámenes como el Test of English for International Communication también tiene puntuaciones que son equivalentes a los grados, ¿sí? Lo podemos ver en esta tabla. Otros exámenes como el Trinity College London, el British Council, el Oxford Test of English, todos estos exámenes están orientados a buscar tener estas preparaciones para obtener este tipo de certificaciones. Están diseñados básicamente para cubrir los diferentes niveles de competencia que están definidos por el MCA, el MCR, y son reconocidos porque son estandarizados. Ahora, cursos de preparación para certificación, claro que hay. Hay muchos cursos que ustedes pueden tomar oficiales para tener este tipo de preparación, para poder tener una certificación del MCR, ya sea cualquiera de los niveles que hayan logrado. El Cambridge English tiene cursos de preparación. Diferentes entidades presentan diferentes enfoques y diferente disponibilidad, diferentes cursos que pueden encontrar en línea, cursos presenciales y diferentes enfoques para poder adquirir una clasificación de acuerdo con lo que estamos haciendo.
dependiendo de las entidades, ofrecen los diferentes cursos y las diferentes formas de preparación. Y también podemos encontrar cursos en línea y aplicaciones que especifican que tienen cierta preparación para ciertos niveles. Obviamente el enfoque y la disponibilidad es diferente porque ya cursos en línea y las aplicaciones dependen de nosotros mismos. Y obviamente pues programas universitarios o los institutos de idiomas locales físicos donde ustedes van a ir y tomar un curso o hacer cursos de inmersión lingüística, etcétera. Ahora, hacemos una comparación entre certificación por niveles y habilidades reales. De esto también hablo mucho yo. Puede darse el caso de que una persona que hable muy bien, fluidamente un idioma extranjero, porque lo ha aprendido por adquisición, va y presenta un examen de certificación y cuando presenta el examen resulta que obtiene un B1, un B2, y dice, pero ¿cómo así? Si yo soy fluido en inglés. Esto puede ocurrir y sucede. De hecho, a mí me pasó y le puede pasar a muchas personas, porque este marco común europeo y los exámenes que hacen esta evaluación es una evaluación muy formal de las habilidades lingüísticas en una forma muy equilibrada. Bueno, comprensión auditiva, la lectura, la escritura y la expresión oral se evalúan de una manera con precisión gramatical y léxica, ¿sí? Entonces, muchas personas que han aprendido el idioma de una manera natural por adquisición, o por un entorno de inmersión, que han desarrollado sus habilidades de una manera, pues, espontánea, en contextos informales, cuando se ven metidos en estos entornos de precisión técnica, no dan. Entonces, califican mal. Entonces, causas de esto pueden ser falta de práctica formal, ¿sí? Dificultad en comprensión de textos complejos o académicos a los cuales básicamente no tengan acceso pues, por la naturalidad de su situación cotidiana. Las estructuras y la gramática formales versus lo que se habla en la vida real. El vocabulario especializado, el léxico especializado que califica en este tipo de exámenes y el formato del examen. Todo esto influye para que una persona pueda tener eh, mm, una calificación baja en estos niveles sin importar que en su vida cotidiana se comunique con fluidez, entienda y que hable con naturalidad a nivel de un nativo. Incluso un hablante nativo puede calificar bajo en este tipo de exámenes, siendo hablante nativo. ¿Sí? Eso es interesante. Ahora, puede suceder en la inversa también, es decir, una persona que se ha preparado y ha adquirido un nivel C1 según el marco común europeo y resulta que va a hablar en la vida real y se pierde y no puede. Y esto básicamente es por falta de práctica en situaciones reales, falta de exposición a las situaciones reales, inseguridad para hablar, que eso puede suceder todo el tiempo. La comprensión auditiva en contexto no es lo mismo desarrollar comprensión auditiva en un entorno formal de aprendizaje versus donde hay materiales que son estructurados y predecibles versus una conversación real que la persona habla rápida, que la persona habla con acento, que la persona habla con modismos, con jerga, expresiones que no son fáciles de entender. Entonces una persona que ha adquirido unos niveles de esos no va a poder. La falta de exposición a contextos informales, precisamente, a la cultura, a la realidad del idioma y el ritmo y el estilo de habla real. Así que, teniendo todo esto en cuenta, ya sabemos hacia dónde va todo este asunto del marco común europeo de referencia, qué es lo que implica conocerlo, entenderlo, por qué se utiliza, qué nos puede ofrecer y volvemos con todo esto a concluir que lo importante en los procesos de aprendizaje es poder mezclar aprendizaje por adquisición y aprendizaje por educación. Mezclarlos de tal forma que enriquezcamos nuestro conocimiento del idioma, nuestra exposición al idioma y nuestro manejo del idioma, que podamos entender su función, sus sutilezas, pero que a la vez nos podamos comunicar de una manera natural y espontánea. Así que esto era lo que quería compartirles hoy acerca del marco común europeo de referencia. Espero que les haya servido, espero que les aclare un montón de dudas que a veces me preguntan y que yo les digo, yo no soy un profesor certificado, así que no tengo mucha información, así que estuve averiguando, estuve investigando y por eso quería traerles esta información. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo video. See you later. Bye bye.